poder aprender a oír la voz audible de Dios y las otras maneras en cómo se comunica Él con nosotros. Y también poder distinguir la voz de Dios de las otras muchas voces que nos susurran al oído, a la mente, como si fueran la voz de Dios, y muchas veces es la voz de nosotros mismos, o puede ser la voz del enemigo. ¿Cómo escuchar la voz del Señor? Me regala un momentico porque se me fue aquí la aplicación. Bien, y a manera de introducción, la semana anterior concluimos en el punto con una pregunta: ¿Dios aún nos habla hoy? Y este interrogante se hizo considerando que hay algunas personas que enseñan, y muchos han creído las enseñanzas de esas personas. Ellos difunden que por el hecho de haberse completado la Biblia, en adelante ya no es necesario escuchar la voz de Dios de manera audible, puesto que el Señor reemplazó esa forma de hablar audiblemente como lo hacía en el Antiguo Testamento por la voz de Él revelada y escrita, que se llama la Biblia. Por otra parte, hay personas que creen que el Señor sí, en este tiempo, Él habla de una voz, de una manera audible, pero que solo lo hace a un grupo reducido. Este grupo, ellos consideran que son personas super espirituales, personas poseedores de una super fe, pero que otro miembro del cuerpo de Cristo, si no posee esas cualidades, entonces no puede escuchar la voz de Dios. Así que la respuesta a este interrogante, ¿Dios aún nos habla hoy? La Biblia nos dice a nosotros que sí. Y no solo nos habla hoy de manera audible, nos habla también a través de la palabra, que es la forma principal en la que Dios hoy en día nos habla a todos. Pero también utiliza otras formas, otras maneras en las que Dios nos habla a nosotros. Dios no es un ser limitado, Él es un ser ilimitado. Y Él utiliza un sinnúmero de métodos o maneras de comunicarse con nosotros para que podamos escuchar su mensaje y obedecer. Entonces Dios se comunica con los miembros de su iglesia, tanto de un modo personal como multidireccional, es decir, con varias personas sin ningún límite, y aún lo hace con ese mismo empeño, tal como lo hizo en los días del Génesis hasta el Apocalipsis. Eso significa que usted, mi persona, los que estamos en Cristo, por el hecho de haber nacido de nuevo o del Espíritu, Dios
nos reconcilió consigo mismo. Y en las Escrituras la palabra ser reconciliado con Dios significa que el Todopoderoso hizo posible que los que creímos y recibimos a Cristo pudiéramos entrar al lugar de su presencia, tener contacto con Él, un encuentro con su presencia, un encuentro con su gloria, un encuentro con su poder, un encuentro con su majestuosidad, su santidad, etc. Por medio de Jesucristo es posible para usted y para mí conectarnos de una manera directa con Dios. Es posible que nuestro espíritu se conecte directamente con el Señor. Y también podemos tener diálogos con Dios. La palabra diálogo es muy diferente a peticiones. Cuando hay un diálogo, hay una interacción entre dos o más personas. Es decir, damos, pero también recibimos de la persona con quien nosotros estamos hablando. Petición es solamente comunicación que va en una sola dirección. La persona a la que nos dirigimos la tenemos solo para que nos escuche. Y entonces, quien nos escucha no tiene la oportunidad de responder porque no le permitimos hablar. No hay un diálogo. Entonces, en Juan capítulo 10, el versículo 3, confirma lo que les he comunicado. Usted sí puede oír la voz de Dios, sea de manera audible, sea a través de las Escrituras o de cualquiera otra de las maneras en que el Señor se comunica. Por el hecho de que usted es miembro del cuerpo de Cristo, es una oveja del Señor, Dios le capacitó por el Espíritu Santo para que tenga oído para oír a Dios, mente para poder entender y comprender al Señor, y voluntad para poder obedecerle a Él. Y por eso la palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas, es decir, usted que recibió a Cristo, todo lo que hemos recibido a Cristo, dijo el Señor y dice hoy en día por su palabra, oyen mi voz y la obedecen, lo que significa que no necesariamente nosotros tenemos que tener una super espiritualidad o una super fe para poder alcanzar o escuchar la voz del Señor. Muchos piensan que solo la voz de Dios la pueden escuchar aquellos grandes ministros de la palabra, aquellos grandes apóstoles y profetas de este tiempo, aquellos pastores que tienen iglesias enormes. Pero nosotros que no somos ni apóstoles, los que no somos profetas, los que no son pastores, los que no son maestros evangelistas, sino que sencillamente una oveja del rebaño del Señor no puede oír la voz de Dios, pero el Señor quita esa mentira de la mente y a través de su palabra dice: mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. Y usted, como oveja del Señor, usted tiene la capacidad para oír a nuestro Dios, a su Dios, a nuestro Señor y a su Señor. Entonces, por el hecho de estar reconciliados por Dios, porque somos sus hijos, somos miembros de su cuerpo, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos sus testigos y servidores, podemos no solo escuchar a Dios, también podemos comunicarnos con Dios. Él nos puede oír a nosotros y nos puede responder. Así que esta es
una gran bendición el saber que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que Él también nos quiere hablar a nosotros en cualquier situación en la que nos encontremos atravesando, ya sea si necesitamos ánimo, ya sea si necesitamos orientación, si necesitamos confirmación, cualquiera otra. Él quiere que nosotros le demos oportunidad, espacio para poder hablar. No sé si usted conoce a algunas de las personas que tienen la característica que les gusta es hablar y hablar y hablar, y de pronto usted quiere decirle algo, pero la persona no le deja hablar. ¿Le ha pasado a usted así? Bueno, a Dios le sucede así la mayoría de las veces con nosotros. Llegamos a donde Él y dame esto y dame aquello y dame lo otro y ayúdame en esto y ayúdame en aquello, y eso se vuelve algo monótono. Y entonces cuando Dios quiere abrir la boca para decirles algo, nosotros le interrumpimos con otra petición más. Por eso es que el Señor a nosotros nos pide que le demos espacio en el momento en que nos metemos a solas con Él. Momento en que nosotros le demos la oportunidad de poder escuchar su respuesta audible, o puede que sea de otra manera que nosotros podemos entender que fue el Señor el que nos habló en ese momento. Entonces, para concluir esta parte de la introducción, Dios sí nos habla a los creyentes en la actualidad, y Él lo hace de muchas maneras, pero de la forma más exacta y la manera principal en que Él actualmente utiliza para hablarnos a todos, creyentes y no creyentes, es a través de su palabra escrita, es a través de la Biblia. Vamos a mirar aquí un ejemplo de lo que es, por lo menos, el diálogo espiritual con Dios. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Cuando se iban, Jesús subió un monte a orar. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Ahí noten el relato bíblico de manera visual. El Señor sale con 3 de sus discípulos y Él va a la montaña y va a Mientras orar. oraba, el aspecto de su rostro cambió. Mire lo que es la Su ropa oración. se volvió muy blanca y brillante. Diálogo, oración es diálogo. Súbitamente aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un Ahora, resplandor. mire lo que es Cumplirás oración. el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder tener ese tipo de experiencia espiritual. El Señor entra en contacto con el cielo, con el Padre. Viene la experiencia en que viene Moisés del cielo y Cuando viene se iban, Elías. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 cosas. Una para ti, mientras hablaba, otra para una nube Moisés los envolvió en su sombra y otra para Elías. y tuvieron miedo. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Bueno, bien. ¿Qué pudo usted observar en ese relato bíblico? Habla sobre la transfiguración. Pero para que pudiera suceder esa experiencia, primero Jesús tuvo que tener contacto con el Padre.
Segundo, tuvo que tener diálogo. Y en el diálogo se da y se recibe. El Señor hablaba con el Padre y el Padre viene y responde y le da un mensaje. El mensaje no se lo da de una manera directa, el mensaje se lo envía por medio de Elías y a través de Moisés. Es necesario que padezca tal como está escrito. Luego viene Pedro y los otros dos apóstoles que le acompañaban, y de muy buena intención querían hacer como especie de un paraguas, un toldo. Y luego escuchan la voz. ¿Por qué escuchan la voz? Audible del Señor. Entonces ahí podemos mirar no solo una relación entre nuestro Salvador y el Padre, que es la que nosotros tenemos que aprender a tener relación, y un diálogo entre el Señor y el Padre. Jesús da, el Padre escucha, pero también el Padre habla y Jesús recibe la voz del Padre. Los discípulos se ponen en contacto también en ese momento, y viene Dios y habla a los discípulos, porque ellos eran unas personas de corazón abierto, disponibles para escuchar la voz del Señor. Sí, hermano, han logrado captar esta parte. A ver, estamos aquí. Eso, hermano, responda algo, muestre que estamos presentes. No se hagan famosos ahora que pasen por la web esos videos, la iglesia muda, no. La iglesia que está, hermano, como una cotorra hablando. Yo cuando pregunto no responde, pero cuando dicen, dígame, amén. Diga gloria a Dios, gloria a Dios. Sí captamos, hermano. Yo necesito que si usted no captó, haga una pregunta. Recuerde que esto es enseñanza-aprendizaje. Y para que pueda haber aprendizaje, tiene que aclararse lo que usted no ha comprendido bien. Le hago una pregunta. Claro, mi hermana, ¿cómo no? Cuando sube Jesús al monte, yo me imaginé que los otros iban a quedar abajo, pero orando. Pero yo lo único que se acostaron. Sí, es que ellos no estaban orando en ese momento. Estaban reposando. El que estaba orando era el Señor. Pero sin embargo, ellos se encontraban en una comunicación ininterrumpida. Era como Elías. Vive el Señor en cuya presencia estoy. O sea que a pesar de que estaban acostados ahí, A pesar de que estaban acostados, de que no estaban orando, ellos estaban conectados con el cielo. Usted puede tener el celular apagado, pero sigue conectado al Wi-Fi, aunque está apagado. ¿Sí me hago entender? Usted no necesita estar en oración para estar conectado con Dios. Usted ha sido conectado con el Señor desde el momento en que creyó y recibió a Cristo. Desde el momento en que nació de nuevo, desde el momento en que fue reconciliado, usted está en comunión con Dios, está en una relación con Dios. Por ejemplo, en la casa, desde el momento que una persona se casó, ya tiene una relación con esa persona. Y puede ser de que el esposo esté en el cuarto y la esposa está en la cocina. No están hablando en ese momento, pero hay una relación entre ellos. Hay una relación de comunión entre ellos. Y como hay una relación de comunión entre ellos, la esposa desde la cocina puede coger y llamar al esposo y el esposo responde. Y entonces ambos pueden sentarse y comienzan a hablar. Así, de manera similar, es la relación de nosotros con Dios. Eso es lo que es oración. Entonces, usted puede hablar con Dios porque está en una relación con Él, está conectado con Él. Por eso es que el Señor dice, vaya donde vaya, yo estaré contigo. He aquí, yo estoy contigo todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Cristo no viene a ti cuando tú oras, no. Tú oras porque Cristo está en ti. Tú oras porque el Espíritu Santo está en ti.
Tú le hablas a Dios y Dios te escucha porque hay una relación entre los dos. Tú y Dios están casados, unidos por medio de la salvación de Jesucristo. Entonces, tal como Elías, tú vives en la presencia del Señor. Lo único que eso se interrumpe es cuando el pecado corta, así como sucede en un matrimonio. La relación entre esa pareja se interrumpe cuando hay infidelidad. Otra pregunta. Gracias, hermana, por la pregunta. Muy bueno esto. Otra pregunta. A ver, ¿quién más? Bueno, sigamos adelante. Ahora, ¿por qué quiere Dios hablar contigo hoy? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Por qué quiere Dios hablar contigo? ¿Qué idea tú me das? Si yo te pregunto de una manera personal, ¿por qué crees tú que Dios quiere hablar contigo? ¿Qué se te vendría a la mente a responder? Ahora, vamos a cambiar la pregunta a ver si de pronto hay un mejor entendimiento. Bueno, porque es de provecho para uno. ¿Por qué crees tú que los hijos quieren hablar con el padre? ¿Qué te mueve a ti a hablar con tus hijos? Siempre que hablas con tus hijos hay un propósito, hay un motivo. Siempre esa charla responde para un algo. Siempre que los hijos vienen a hablar contigo, responde para un qué, a un algo. No se habla solo por hablar, siempre hay un propósito. El diálogo tiene un propósito. Cuando no hay diálogo, entonces sencillamente lo que hay es puro bla, bla, bla y bla. Cuando hay diálogo, hay un propósito, hay una interacción. Entonces, Dios, Él tiene propósitos. Porque si no tuviera propósitos para comunicarse con nosotros, entonces guardaría total silencio. No nos hablaría, guardaría total silencio. Así que, ¿cuál será la razón que mueve a Dios para que Él se tome la acción de comunicarse contigo, con nosotros o con las personas que están sin Cristo? ¿Cuál sería la razón? Dime otra razón aparte de la que indicó el hermano José Contreras. Otra razón, a ver. ¿Por qué crees tú que Dios te hablaría? ¿Ah? Porque Dios nos ama mucho. Dios nos ama mucho. Esa es una de las primeras razones. Dios nos ama a nosotros de una manera que no logramos comprender. Recuerde que la palabra dice: de tal manera nos amó el Señor. Entonces, hay varias razones convincentes que explican por qué Dios todavía tiene abiertas sus líneas de comunicación con su pueblo. ¿Por qué Dios nos facultó a nosotros para poder conversar con Él? Porque Dios pudo crear al hombre sin la capacidad de tener contacto y charlar con Él. Entonces, la primera respuesta a la que responde la razón por la cual Dios nos habla a nosotros es que Él nos ama. Y toda persona que ama busca contacto, busca relación, busca diálogo con aquella persona que ama. Tú, a lo que amas,
notas que quieres estar con esas personas que amas. Quieres estar, por ejemplo, con mamá. ¿Por qué quieres estar con mamá? Porque la amas. ¿Quieres estar allí con papá? ¿Por qué quieres estar con papá? Porque lo amas. Nota que el niño no se queda tranquilo en la cama. Si está en la cama se levanta y ¿para dónde se va? Donde papá, donde la mamá, buscando los brazos de papá, buscando los brazos de mamá. ¿Por qué? Porque el niño ama a mamá, a papá. Y como lo ama, quiere estar con la persona que ama, porque eso es algo que interiormente le brinda satisfacción. La persona se siente feliz, la persona se siente contenta, se siente gozosa por el hecho de estar allí con esa persona que ama. Es el momento de mayor felicidad para esa persona. Y note que hay personas que pueden tener todas las riquezas del mundo, pero sin embargo, ellos no aman a nadie sino al dinero, y por eso son infelices. Porque el dinero no les puede dar lo que le da una relación interpersonal con otros. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, Dios nos ama, y como Él nos ama, Él busca relacionarse contigo, conmigo, busca relacionarse con los que nos aman, porque para Él es grato poder estar con nosotros. Algo que para nosotros es difícil de comprender de una manera siquiera significativa, pero basta con conocer que Dios nos ama y desea relacionarse con nosotros de manera íntima y personal, como tenía esa relación con los apóstoles y los discípulos de antaño. Vamos a ver aquí el primer punto. Dios te ama y está buscando relacionarse contigo. Fíjate lo que dice Juan capítulo 14 en los versículos 23 y 24. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y en respuesta a ese amor, ¿qué sucede? De ese amor de nosotros para con Dios, ¿qué sucede? Dice, y vendremos a Él. Y luego dice, y haremos morada en Él. El que no me ama no guardará mi palabra. Entonces fíjese que para que pueda haber una relación con Dios de manera interpersonal, se necesita amar a Dios. Para que se pueda escuchar la voz de Dios, sea de manera audible o sea entenderla a través del estudio de las Escrituras, necesitamos amar al Señor. Porque si tú amas al Señor, tú lo buscas porque deseas estar en su presencia. Porque esa presencia de Él para ti te llena de felicidad, te llena de alegría, te llena de gozo, te llena de satisfacción. Eso entonces para ti sería realmente la mayor riqueza que tú puedes obtener. Estar un momento a solas con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, y poder disfrutar de su amor, de su paz, de su gozo, de su bondad. Y Dios disfruta también de lo poco que nosotros podemos darle. No amamos a Dios de la manera en que Él nos pide, de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras almas, con todo nuestro espíritu, pero le amamos. Y de lo poco que le amamos, Dios se goza, Dios también se deleita con nosotros. Entonces, mis amados, como Dios nos ama, Él desea relacionarse de manera íntima y personal con nosotros, así como tuvo esa comunión o relación con los apóstoles y discípulos de aquel entonces.
viene a mi memoria el pasaje en las Escrituras que nos indica que uno de los apóstoles, Juan, y tal vez el más joven de todos ellos, era el único que llegaba y pasaba un tiempo en que se recostaba en el pecho del Señor. ¿Y sabe por qué lo hacía Juan? Le decían el discípulo amado, porque Juan se atrevió a tener una relación tal vez con Dios de una manera en que lo expresó de forma diferente a Pedro y a los otros apóstoles, a los otros discípulos. Tal vez no solo le bastaba el seguir a Jesús, no solo le bastaba en la compañía del Señor, ser instruido, escucharle hablar, también quería experimentar lo que se sentía, el tocar al Señor, el estar en contacto con su divinidad, con su santidad. Y por eso más adelante escribe diciendo: no podemos dejar de decirles a otros lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y lo que hemos palpado con nuestras manos. En segundo lugar, el otro propósito por el cual Dios a nosotros nos habla hoy en día es que en la vida nosotros necesitamos ser pastoreados por el Señor. En la vida necesitamos la orientación del Señor. Necesitamos dirección del Señor para nuestra vida. Así como la requería, por ejemplo, Josué, Moisés, Jacob o Noé. Podemos tener las Escrituras y leemos, y las Escrituras es suficiente. Pero muchas veces no sabemos comprender o no entendemos lo que estamos leyendo. Y por lo tanto, si nos encontramos en una situación donde no vemos salida, no sabemos qué hacer aunque tenemos la Biblia. Y por eso es importante que en esos momentos busquemos al Señor y tengamos ese contacto, esa relación con Él, movida por la necesidad de recibir de Él orientación. Señor, ¿qué hago? ¿Sabes lo que me está pasando? Dame palabra de sabiduría sobre este asunto. Dame tu guía, dame tu orientación, etc. En las Escrituras encontramos que Dios nos dice a nosotros a través de varios ejemplos la necesidad que tenemos de ser por Él orientados. Nosotros necesitamos de Dios, creo que mucho más que lo que necesitamos: beber agua, alimentarnos, respirar. Tú puedes dejar de comer un tiempo limitado, de acuerdo a cómo tu organismo lo soporta. Puedes dejar de beber agua hasta 3 días. Pero como decía David, que no quería estar un minuto fuera de su presencia. Sin Dios no hay vida. Necesitamos de Él. Sin Dios no hay luz. Él es la luz. Él es nuestro entendimiento. Él es el que nos da a nosotros comprensión. Sin Dios no hay fuerza, no hay ánimo. Sin Dios no sabemos qué camino seguir. Entonces Dios a nosotros nos habla hoy en día, porque necesitamos, hermano, ser pastoreados por Él. Y eso implica ser instruido, ser orientado, etc.
Fíjese que la palabra nos habla del ejemplo de aquel administrador del gobierno de Etiopía en aquel entonces. Y estaba leyendo un pasaje de Isaías que refiere sobre el Mesías. Y luego es interrumpido por Felipe, a quien el Señor utiliza en ese momento, y le pregunta: ¿entiendes lo que lee? Y el hombre fue sincero y le dijo: no, estoy leyendo, pero no entiendo. Luego entonces Felipe, usado por el Señor, le orienta, le hace conocer acerca de lo que enseña el pasaje, lo conduce a Cristo, por la fe recibe a Cristo, ese administrador, y luego lo guía al camino a seguir. Tiene que bautizarse y este hombre regresa como el primer misionero a Etiopía. Nosotros necesitamos eso. El asunto es que a veces no comprendemos que Dios está utilizando a un Felipe para darnos pastoreo, para hacernos entender lo que leemos, y en el momento no lo comprendemos, para instruirnos, para guiarnos. Y otras veces Dios nos lo dice de manera personal. Hay veces en que el Felipe no te lo puede decir, sino que es un asunto entre tú y Dios. Tú tienes que meterte con el Señor y el Señor te tiene que dar la orientación que tú necesitas, la respuesta que tú necesitas. Y es allí donde muchas personas, hermanos, caen en el error de creer que los profetas actuales tienen todas las respuestas a los interrogantes de ellos. Entonces, cuando tienen un problema, en lugar de meterse con Dios, van donde el profeta, porque piensan que el profeta es omnisciente. Y el único que lo sabe todo es el Señor. El verdadero profeta es aquel que dice: hermano, hermana, no tengo respuesta con esto, vamos a meternos con Dios, ore conmigo, ayunemos hasta que Dios nos dé la respuesta. Eso es lo que hace el profeta. Entonces, comienza a mediar. Hoy en día, hablan del apóstol. El apóstol no tiene respuesta después de los profetas. Así es. Vamos a la tercera razón por la cual Dios a nosotros nos habla hoy en día: para brindarnos el consuelo a nuestra vida. Así como necesitamos el pastoreo, necesitamos ser consolados por el Señor. Necesitamos que Dios nos dé ánimo en esos momentos en que estamos atravesando por desánimo. Necesitamos que Dios nos dé fuerza. Necesitamos que Dios ayude nuestra fe, nos ayude a tener convicción en un momento en que estamos siendo asaltados por la incredulidad, por la duda. Necesitamos, hermanos, que Dios nos consuele hoy en día, así como consoló a los creyentes del pasado. Así que nosotros, en medio de nuestra vida tan compleja y ajetreada, no hay nada más urgente, nada más necesario, nada más provechoso que escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Su voz espera ser escuchada por usted, por mí, en el momento en que estamos atravesando por las tormentas de la vida, en el momento en que estamos atravesando por cualquier otra situación adversa, en el momento en que estamos afligidos, en el momento en que estamos llorando, en el momento en que estamos necesitando una palabra de aliento. Y es allí donde tenemos la mejor oportunidad para poder escuchar nosotros no solo la voz de Dios, sino experimentar más de la presencia de Dios y más de la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso se dice
que cuando tenemos dificultades, cuando más cerca Dios está de nosotros. Así que Él está allí. Mira todo lo que hace una palabra de Dios cuando estamos en su presencia en medio de una crisis. Esa palabra viene, cambia nuestra manera de pensar. Esa palabra nos abre los ojos y comenzamos a ver salida donde otros no la hayan. Esa palabra comienza y nos da esperanza y empezamos a cobrar ánimo, a tener fe. Si es posible, voy a seguir luchando, voy a seguir peleando. Dios me va a levantar porque la victoria está allá, solo me falta un poco. Y el Señor me está diciendo: avanza, hijo mío, avanza, yo estoy contigo, no estás solo, sigue adelante, que vienen cosas mayores para tu vida, tengo para ti cosas mejores. Imagínese todo lo que hace una palabra del Señor cuando tú estás atravesando por el valle de sombra de muerte, cuando estás atravesando por el desánimo. Mira que David, cuando estuvo atravesando por el valle de sombra de muerte, ¿qué dijo? Tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Nosotros necesitamos consolación de Dios. Y Dios nos brinda esa consolación a través de su voz, a través de su palabra. Entonces, mis hermanos, su voz espera que nosotros la escuchemos en medio de las necesidades, las pruebas, las dificultades. Pero Él no solo quiere que le escuchamos, sino también que al oírle hagamos lo que Él nos dice con su mensaje. Bien dijo: mis ovejas oyen mi voz y obedecen o me siguen. Entonces nosotros, al igual que aquellas personas del pasado, como Noé, como Abraham, como Moisés, como David, como los profetas, como Pedro, Pablo, Juan, etcétera, también tenemos experiencias en las que nos encontramos entre la espada y la pared y no sabemos qué camino vamos a seguir, no sabemos qué hacer ante esas situaciones cuando humanamente no podemos hacer nada. Nosotros también necesitamos, así como aquellas personas, que Dios nos brinde consuelo en esos momentos, hermanos, dolorosos. Porque en esos momentos dolorosos lo que más se necesita no es el dinero. Lo que más se necesita no es la esposa, no es el esposo, no es el hijo, no es el pastor, no es la adoración de la iglesia. Lo que más se necesita en ese momento no es el médico, no es la medicina. Lo que más se necesita en esos momentos difíciles es escuchar la voz de Dios. Y por eso, en esos momentos de prueba, tenemos que acercarnos para poder nosotros tener la oportunidad de oírle, porque siempre su voz está allí. Su voz está allí. Su voz busca personas que estén dispuestas a escucharles. Es su voz la que busca gente que le quiera oír. El asunto es que nosotros hoy en día tenemos dificultades para movernos hacia Dios a fin de escuchar. Cuando pasamos por las dificultades, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de meternos con Dios, muchas otras cosas. Y después de haberlo probado todo y fallado, es que entonces tomamos la opción de meternos con el Señor. No sé si me equivoco, no. Tal vez de pronto me equivoque, pero lo digo por mí. Bien. Entonces también nosotros tenemos fracasos, como lo tuvieron Josué y el pueblo de Israel en la época de la conquista, cuando fueron a conquistar a Ai, la ciudad de Ai. Hubo un grupo o una tribu, los gabanoitas. Estos cogieron y de una manera bastante encubierta engañaron a Josué y engañaron al pueblo.
Pero ¿qué pasó? ¿Por qué fueron engañados? Porque ellos, en lugar de meterse con Dios, creyeron a las apariencias. En lugar de buscar la dirección de Dios, de escuchar la voz de Dios, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Ellos se dejaron seguir por lo que le estaban diciendo esas personas. Y esas personas usaron de gran astucia, expertos hermanos en coger y mentir, y engañaron a un tremendo líder como lo fue Josué, un hombre con una vasta experiencia en el Señor. Aprendió de Moisés, aprendió de Aarón, aprendió de María. Era todo un guerrero y sin embargo falló. Y nosotros, hermanos, también nos pasa lo mismo una y otra vez. ¿Cuántas veces no te ha tocado perder dinero en las inversiones que has hecho? Porque otro te pintó pajaritos en el aire y te dijo de que ibas a ser millonario de la noche a la mañana. Y resulta que lo perdiste todo por no consultar la voz de Dios. Fíjate que nosotros también pasamos por el fracaso. Y no solo en ese aspecto, en muchas otras cosas. ¿Cuántas personas, hermanos, fracasan después de haberse casado y a los 6 meses ya se divorciaron? ¿Por qué? Porque no buscaron, amado, el consuelo de Dios, la orientación de Dios en medio de esos problemas, en medio de esa crisis. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen problemas de otras índoles, accidentes, de los cuales Dios se los quiso librar, pero por no coger y meterse con Dios y escuchar su voz, entonces sufrieron, padecieron? Entonces, mis amados, la Biblia nos habla de, número 1, el propósito de Dios para el cual Él nos habla es porque nos ama y quiere tener una relación de tipo íntima y espiritual con nosotros. Segundo, porque nosotros necesitamos pastoreo, orientación, dirección de parte del Señor, ser instruidos. Tercero, porque nosotros necesitamos ser consolados. Y número 4, nuestro Dios. Antes vamos aquí a mirar un video. Jesús y la Un tormenta. día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué vemos en este video? Un ejemplo de la necesidad que nosotros tenemos de ser asistidos por la voz de Dios
en esos momentos adversos por lo que atravesamos. Así como los discípulos, tal como lo indica el pasaje bíblico, que narra sobre esa tormenta, nosotros también necesitamos oír la voz de Dios. Si usted nota, el pasaje habla de que el Señor estaba dormido y de repente se presentó la tormenta. Y los discípulos lucharon, y luego de poder darse cuenta que no podían hacer nada, acudieron al Señor. Y en respuesta, el Señor viene y despierta. Él dice que el que le busca, Él se deja encontrar. El que le llama, Él le abre, le escucha. Y el Señor se levanta, pero no luego solo se levanta y atiende la situación, sino que viene y ¿qué hace? Y reprende la tormenta. Y después que el Señor reprende la tormenta, ¿qué pasa? ¿Cesó qué? El problema. Cesó el problema. Este es un ejemplo también de relación. Este es un ejemplo también de comunión. Note, hay una relación. Jesús está con sus discípulos. Hay una relación. Jesús está dormido, pero no está interrumpida la relación. Ellos están con ellos. Hay una tormenta. Pero ¿qué sucede? Jesús está dormido, pero ¿qué hacen los discípulos? En medio de la situación acuden a Él, y en respuesta el Señor libera de la tormenta y de esa manera los salva de perecer en la tormenta. Lo que quiere decir que en medio de las adversidades, si nosotros buscamos la voz de Dios, siempre la voz se va a levantar y la situación por donde tú estés atravesando, Él la va a reprender. Pero a veces, ¿qué nosotros hacemos? Proclamo que esta tormenta cese. ¿Y quién eres tú? Declaro que esta tormenta cese, y la tormenta sigue. ¿Por qué sigue la tormenta? Porque estamos tratando nosotros de coger y de resolver el asunto con una fe incorrecta. No es un asunto de ego, es un asunto de fe incorrecta, es un asunto de interpretación de la enseñanza incorrecta. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicieron los discípulos. Quien se levanta es el Señor. Entonces hay veces que tú estás orando y parece que Dios no te escuchara, parece que Dios no estuviera presente, pero Él está allí. Lo que tenemos que hacer es sigue despertando su poder, sigue despertando su autoridad, sigue despertando su presencia, porque cuando llegue el momento en que se levante, la tormenta va a cesar, porque cuando la voz de Dios sale, no hay diablo, hermano, que pueda resistirse. No hay tormenta que pueda resistirse a la presencia de nuestro Señor. Entonces, hermano, nosotros necesitamos oír la voz, porque se requiere en medio de la tormenta consuelo, en medio del dolor. Necesitamos ser fortalecidos en esos momentos por el Señor. Necesitamos que Dios fortalezca nuestra fe. Necesitamos cobrar ánimo y seguir avanzando o seguir trabajando. Ahora vamos a la cuarta y último punto, entre las razones por las cuales Dios nos habla. Hay muchas, pero yo solo he resumido solamente 4 puntos. Dios quiere ser conocido por todos. Dios quiere ser conocido por ti. ¿Qué dice Juan? En el capítulo
si no me equivoco, 14. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti y a quién más. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero. Es el capítulo 14, ¿verdad? 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero. Entonces, 17:13. Entonces, Dios quiere, hermano, que nosotros le escuchemos, porque Él quiere que tú le conozcas. Tú no puedes conocer a una persona si tú no te relacionas con esa persona. Tú no puedes conocer a una persona si tú no tienes conversación con esa persona. Tú puedes conocer información acerca de una persona. Por ejemplo, sabemos algo acerca del presidente de Estados Unidos, del presidente de Rusia, del presidente de Colombia, pero eso no significa que nosotros le conozcamos. Tenemos información, que es otra cosa. Una cosa es tener información de Dios, porque la Biblia nos dice acerca de quién es Dios, de su persona, su carácter, etc. Pero otra cosa es conocer a la persona de Dios. Otra cosa es realmente poder experimentar que Dios en verdad es amor. Poder confirmar que Dios es todo lo que Él ha revelado en su palabra. Dios quiere ser conocido. Una cosa es creer que Dios habla y otra cosa es experimentar la voz de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando Dios habla de querer ser conocido, Él está indicando relación, porque tú no puedes conocer a nadie si no te relacionas con esa persona. Tenemos ejemplos de personas que se casan sin conocerse, solo sencillamente porque a través de la internet charlaban, pero luego, después que se casan y están viviendo, ay Señor, yo no sabía que me casé con X persona, yo no sabía que esta persona era así. A veces nosotros, sin conocer a una persona, nos asociamos y resulta de que termina esa persona muchas veces traicionándonos, robando, haciendo una cantidad de cosas. Entonces, para que pueda haber cumplimiento de lo que Dios quiere, que tú le conozcas, tiene que haber relación interpersonal entre nosotros y Dios. Relación es tener contacto o interactuar de manera recíproca, es decir, que tú das y recibes. Tú estás hablando con otra persona y esa persona está ahí escuchándote, pero también interactúa contigo, él también te habla. Entonces tú recibes de lo que él te dice, y eso es lo que se da en una relación. En una relación hay contacto. Por ejemplo, cuando tú le estrechas la mano a una persona y hay contacto entre ambos, y tú sientes los callos que tiene esa persona en la mano, y dice, y te llevas hasta una idea: caramba, esta persona tiene un trabajo fuerte, esta persona trabaja duro, y esta persona tiene fuerza. Y el otro dice, ay, esta es una persona delicadita, porque la mano me la dio fue así. Relación, hermano. Para que haya relación debe haber contacto, debe haber diálogo. No puede haber relación sin diálogo. Sin diálogo. Entonces, relación con Dios incluye entrar en contacto con Él.
tener un encuentro personal de tipo espiritual con Él y conversar o dialogar entre Dios y nosotros. Y para cerrar y continuar el próximo martes, vamos a ver un ejemplo bíblico sobre relación: Jesús y Nicodemo. Este es un ejemplo de relación y de diálogo, de comunicación. Nicodemo pudo conocer quién es Jesús y por eso le recibió. Nicodemo habló con Jesús, Jesús le escuchó, pero Jesús le respondió. Eso es lo que es oración, eso es lo que es relación, eso es lo que es diálogo. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Entonces fíjese, Nicodemo habla, eso escucha, pero no se queda callado, responde, hay un diálogo. En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo está preguntando sobre algo. Lo que es nacido de la carne, El Señor le responde. y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué la vida de Nicodemo cambió? Porque desde ese entonces escuchó la voz de Dios. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué logra usted observar en este relato bíblico? En este encuentro, en este contacto entre Nicodemo y Jesús y Jesús y Nicodemo. Diálogo Un diálogo. ¿De qué trató el diálogo? de la vida eterna. De la salvación. Nicodemo viene interesado
Él quiere saber realmente quién es Jesús. Él quiere saber quién es Jesús, porque Él vio, caramba, jamás nadie me ha tenido un respaldo de Dios como este hombre. Nadie. Es más, ni siquiera este hombre tiene respaldo, sino que tiene el poder de Dios. La palabra es una palabra de autoridad. Yo quiero saber quién es esa persona. ¿Y qué fue lo que hizo? Acercarse donde quiera. Dios quiere que le conozca. Y para poder conocerle se necesita relación, y otra cosa es diálogo. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos acercamos al Señor? ¿Cuántos carros le pidió Nicodemo a Jesús? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántas cuentas bancarias? ¿Qué fue lo que le pidió? Resuelve mi necesidad más inmediata y prioritaria. Por eso fue que el Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y qué involucra buscar primeramente el reino de Dios? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Tómenme, hermano, control de la asistencia de hoy para saber quiénes vinieron y recibieron la enseñanza y a quienes hay que suministrarles la enseñanza. Lo mismo que la del martes pasado. Llévenme todo ese control. Padre, gracias en el nombre de Jesús.